traer una palabra de consuelo, una palabra de ánimo para el tiempo que estamos viviendo, que hemos vivido, sabiendo que el Señor gobierna, el Señor reina, jamás ha abdicado de su trono. Por lo tanto, quiero invitarles a abrir la Escritura en el Salmo 121, un conocidísimo texto de la palabra de Dios. Salmo 121. Escuchemos atentamente lo que Dios nos dice en su palabra, palabra infalible, inerrante y suficiente. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu protector. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Frente a un desastre como el que experimentamos a inicios de esta semana, es normal preguntarse dónde estaba Dios. ¿Dónde está Dios frente a tanta tragedia? ¿Dónde está Dios frente a tanta destrucción? ¿Dónde estaba Dios cuando yo le pedía que el agua no llenara más mi hogar? ¿Dónde está Dios cuando todo parece derrumbarse a mi alrededor? Bueno, Dios, nos dice la Escritura, está en el trono. Él está reinando y Él nunca ha abdicado de su trono. Cuando pensamos en el gobierno de Dios sobre toda la creación, inmediatamente pensamos en lo que conocemos como providencia. La providencia de Dios es el gobierno constante, continuo, absoluto de Dios. Es el cuidado de Dios, es la preservación de Dios. Es su mano santa y poderosa sobre todo el universo creado. Y la providencia es una de las grandes doctrinas de la Biblia. Si ustedes hacen un poco de memoria, se van a dar cuenta que al instante de abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 1, se nos habla de la creación. Capítulo 2 se nos habla de la creación. Capítulo 3, hasta el final de la Biblia, ya no hay más creación. Hay solo providencia. Por lo tanto, la providencia es la ejecución del decreto eterno de Dios en la historia humana. Todo lo que sucede está bajo su control. Todo lo que pasa está bajo su dominio. Él jamás, nunca se ha apartado de gobernar. En la providencia vemos el gobierno soberano de Dios. Vemos también la preservación y el cuidado misericordioso de Dios. Y vemos también la concurrencia, este gran misterio, cómo la soberanía de Dios y la acción humana concurren, cómo van juntas. Todo eso está en lo que nosotros conocemos como providencia.
Ahora, la providencia proclama que hay un solo rey, hay un solo soberano y que todo está bajo su control. Y el Salmo 121, un salmo precioso, un salmo muy conocido, nos habla de este Dios de la providencia, de este Dios que gobierna, que cuida, que bendice, que protege, especialmente a sus hijos. Los salmos tienen ciertas características bien particulares. Los salmos son poesía. Y como toda poesía, toca nuestros afectos, toca nuestras emociones, toca nuestro corazón, toca lo profundo de nuestro ser. Y es por eso que el gran reformador Juan Calvino dijo que en el libro de los Salmos nosotros tenemos una anatomía de todas las partes del alma humana. Porque en los Salmos vemos tristeza, vemos alegría, vemos dolor, vemos depresión, vemos inseguridades, en fin, cada emoción humana que podamos experimentar haya su paralelo en alguno de los salmos del Salterio. Pero los salmos no son solo poesía, los salmos también son instrucción. Los salmos son enseñanza, es decir, apelan a nuestra mente, apelan a nuestra razón, a nuestro intelecto y nos presentan preciosas verdades acerca de Dios, acerca de su carácter, acerca de su obrar, etc. Y hoy entonces, a la luz de este Salmo 121, quiero que pensemos en el siguiente tema. A ver si aparece. El consuelo de la providencia. El consuelo de la providencia. Si ustedes se fijan en el encabezado de este salmo, y no me refiero al título porque esos títulos no son inspirados por Dios, los puso ahí el traductor. El encabezado dice canto de ascenso gradual. ¿Qué nos dice ese encabezado? Se supone que este, junto con otros salmos más, eran cantados durante las peregrinaciones que se hacían al templo en Jerusalén. Por lo tanto, un peregrino, es decir, aquel que venía de otra región de Israel y que iba a adorar allí a Dios en Jerusalén, venía en caravana o solo o como fuera, rumbo a la ciudad santa, cantando muchos de estos salmos. Y esta característica de que sea el canto de un peregrino puede parecernos un dato un tanto irrelevante, pero en realidad no lo es. Es más, el hecho de que sea un cántico de un peregrino nos da una perspectiva correcta de la vida cristiana. ¿Qué quiero decir? Los cristianos somos peregrinos. Vamos rumbo a la ciudad celestial. Vamos rumbo a la nueva Jerusalén. Estamos de paso aquí. Un peregrino es eso, alguien que está de paso. Alguien que no tiene su hogar permanente aquí, sino que va rumbo, va en destino a otro lugar. Nuestro hogar y nuestro destino no se encuentra entonces en el mundo en el que vivimos, sino en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Ahora nosotros anhelamos por la consumación del plan redentor de Dios, pero mientras esperamos por esa consumación, ¿cómo hemos de enfrentar las permanentes realidades e inseguridades de la vida?
¿De qué manera podemos mantenernos firmes ante tantas amenazas, tal como la que experimentamos hace unos días? Vemos inseguridad por todas partes. Vemos inseguridad social, vemos inseguridad sanitaria, vemos inseguridad laboral, etc. De allí entonces que la pregunta inicial del Salmo sea tan relevante hoy. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi auxilio? ¿De dónde viene mi ayuda? Querido creyente, ¿te has preguntado eso alguna vez? ¿Alguna vez te has dicho, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me va a socorrer? ¿Quién estará allí cuando lo necesito? No es ese clamor del ser humano que está consciente de su fragilidad y de las amenazas que enfrenta todos los días. Y los creyentes también se han hecho esa pregunta. Pero a diferencia del resto del mundo, en vez de buscar a supuestos salvadores, en vez de buscar soluciones superficiales, el creyente ¿qué hace? El creyente fija sus ojos en Dios. El único y verdadero socorro. Y el salmista señala con una profunda convicción: mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene del Señor. Queridos, quiero insistir en este punto que ya mencioné. El cristiano es un peregrino. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, eres un peregrino. El paso de los años es un paso más cerca de la gloria. Y nosotros necesitamos ese sentido de dirección en nuestras vidas. Porque muchas veces estamos demasiado aferrados a esta vida. Y con justa razón podríamos decir, es la única que conocemos, no conocemos otra. No hemos experimentado otra. Aunque sabemos que nuestra vida está en Cristo, aunque tenemos la convicción de que por la gracia tenemos vida eterna, aún así, nuestros ojos y nuestros corazones están demasiado aferrados a este mundo. Ahora, entender entonces la vida desde el punto de vista del peregrino no solo nos ayuda a saber que no somos de este mundo, sino también nos da un sentido de destino. Estoy de paso. Voy rumbo a la ciudad de Dios. Ahora, también es importante saber que un peregrino está bajo la guía providencial de Dios. El peregrino no está solo. El peregrino está bajo el cuidado del Señor. Sabemos que el destino de todo el mundo está en las manos del Dios eterno. Todo depende de Él. Él es la causa primera de todas las cosas. Y mi vida y tu vida no es la excepción. Todo lo que sucede está bajo el control soberano del Señor. Y aunque esta preciosa verdad es bien entendida por los cristianos, no deja de ser cierto que surgen muchas preguntas acerca de ella. ¿Cómo se relaciona la providencia de Dios con las leyes naturales, con los desastres naturales? ¿Cómo se relaciona la providencia de Dios con el pecado del hombre? ¿Por qué los malos parecen prosperar y los buenos parece que les va mal? ¿Por qué los justos tienen que sufrir? ¿Por qué los hijos y las hijas de Dios tienen que sufrir?
¿Por qué ocurren tantos desastres? Bueno, todas esas preguntas son legítimas, son sinceras, pero escapan del foco de nuestro sermón de hoy. Hoy quiero que nos enfoquemos en esta relación preciosa que existe entre la providencia de Dios y nuestro peregrinaje. Porque cuando la entendamos, realmente recibiremos el consuelo que todos necesitamos. Ahora la pregunta, insisto, que se hace el salmista es la pregunta que todos nosotros nos hacemos. Tal vez la expresamos de manera diferente. Y la respuesta que nos da este salmo a esa pregunta nos proporciona herramientas necesarias para seguir adelante en nuestro peregrinaje, rumbo a la ciudad de Dios, rumbo a la nueva Jerusalén. Por lo tanto, aquí yo quiero destacar 4 importantes verdades que el texto nos presenta. En primer lugar, que Dios es el Dios de la creación. Dios es el Dios de la creación. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Piensen un instante en la figura de este peregrino, esta persona que va rumbo a Jerusalén, rumbo a la ciudad de David, rumbo al templo del Señor. Va con su corazón lleno porque él quiere adorar a Dios. Y él ve las colinas a su alrededor porque Jerusalén quedaba y queda a una altura considerable. Ahora, para muchos, esas colinas daban una sensación de seguridad, una sensación de confianza. Estamos protegidos, nada nos va a ocurrir. Jerusalén no es un lugar fácil de ser conquistado, porque para conquistarlo hay que escalar estas tremendas colinas, hay seguridad. Pero el salmista no ve seguridad en eso. Por eso él pregunta, ¿de dónde viene mi socorro? Y su respuesta es enfática. El Dios del pacto es mi protector. El Dios todopoderoso es mi protector, cuyo poder hizo los cielos y la tierra. Esa es la garantía. Si Él hizo los cielos y la tierra, si Él creó todas las cosas con un solo mandato, entonces Él tiene poder para socorrer a su pueblo. Ahora, esta frase, los cielos y la tierra, es bastante común en la poesía hebrea. Ustedes la van a encontrar en muchos de los salmos. Y en el fondo dice que el creador de todas las cosas es capaz de satisfacer las necesidades de su pueblo. Todas las necesidades de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él hizo todas las cosas. Pero hay algo más que necesitamos destacar. El hecho de que Dios sea el creador de todo cuanto existe, le provee a su pueblo una confianza absoluta en la suprema soberanía de Dios. El creador tiene al mundo en sus manos, absolutamente en sus manos. Entonces, cualquiera que pueda ser la amenaza, lo que el pueblo de Dios siempre necesita recordar es que Dios es poderoso para lidiar con todas y con cada una de ellas, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es tan poderoso que creó todas las cosas de la nada. Muy grandes que sean nuestras adversidades, ninguna es lo suficientemente fuerte para frustrar los planes del Señor, para vencer al Señor. En el fondo, no hay rivales para nuestro Dios. No hay. La creación y el orden natural son una prueba constante del poder de Dios.
Y la presencia activa de Dios es indispensable para mantener el mundo funcionando tal como nosotros lo conocemos. De hecho, el autor a la carta a los Hebreos, refiriéndose a Jesús, dice: quien sustenta todas las cosas, sustenta todas las cosas, sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Él mantiene todas las cosas. El mundo no es como los deístas pensaban que funcionaba, ¿verdad? Dios creó el mundo como un gran reloj, le dio cuerda y lo dejó funcionando solo. Y el mundo funciona solo. Jamás. La Biblia nos dice: Dios hace que el mundo funcione. La tierra gira porque Dios hace que la tierra gire. Las famosas leyes generales que nosotros conocemos, gravedad y otras por el estilo, es Dios haciendo que funcionen. En cada instante, en cada momento. Dios, por medio de medios ordinarios, como la lluvia, como nuestra vestimenta, como alimentos, obra el cuidado de su creación. Entonces, tan pronto como la pregunta inunda el alma del salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro?, él se consuela con el pensamiento de que el Señor, Yahvé, el Dios del pacto, se ha comprometido a proporcionar socorro a los suyos. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, esta confesión va mucho más allá de la controversia moderna entre la evolución y la creación. Esta es una declaración de fe. Declaración de fe que también se registra en el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. ¿Qué significa esa declaración de fe? Bueno, significa que Dios es soberano sobre todos los reinos, sobre el cielo y sobre la tierra. Así que cualquier deidad pagana no existe. Solo es el Señor. El Señor es. Por lo tanto, querido creyente, la única fuente de ayuda proviene del Señor, quien como Creador tiene un poder ilimitado. ¿A quién recurres entonces cuando necesitas ayuda? ¿Cuán grande crees que es el Señor? ¿Existe rival para el Señor? Tenemos entonces, en primer lugar, el Dios de la creación. En segundo lugar, el texto nos muestra al Dios de la historia. El salmista, a partir del verso 3, desarrolla el contenido de este socorro, alternando descripciones negativas, que usa 2 veces no, y otras 2 veces ni, con descripciones positivas. Ahora, ¿por qué hace esto? Bueno, porque una de las preguntas que frecuentemente se hacen muchos cristianos es la siguiente: ¿será que algún día voy a resbalar y me voy a perder? ¿Será que algún día voy a abandonar la fe? ¿Será que algún día dejaré los caminos del Señor? Bueno, la respuesta del Señor en el Salmo 121 es enfática: no, no. Y la razón está en que el peregrino tiene un guardián que nunca duerme. Es el santo insomne que jamás duerme. Y con énfasis dice que no se le permitirá resbalar. Verso 3, no permitirá que resbale tu pie, no se adormecerá el que te guarda. Esta expresión probablemente incluye la idea de que Dios está alerta. Él está alerta ante cualquier peligro. Y
¿Qué diferente entonces es Dios con el resto de las deidades paganas? ¿Ustedes se acuerdan aquel pasaje en que el profeta Elías confronta a los profetas de Baal? Están ahí en el Monte Carmelo, 1 de Reyes capítulo 18. Hagan un altar, yo haré el mío. Y cuando no pasa nada con los ídolos paganos, no pasa nada con Baal, ¿qué se burla? ¿O cómo se burla Elías? Clamen más alto. A lo mejor Baal está durmiendo. Nuestro Dios jamás duerme. El único Dios vivo y verdadero jamás duerme. Ahora aquí se utiliza una expresión importante. Dice, no se adormecerá el que te guarda. Esta palabra guardar aparece 6 veces en este salmo. Y cuando una palabra en la Biblia se repite muchas veces es porque es importante. Y nos dice entonces esta palabra que los ojos de la providencia, este cuidado constante y continuo de Dios, siempre están abiertos sobre el pueblo del Señor. Dios gobierna la historia. Nunca pienses que las cosas suceden por casualidad, porque eso no existe. Dios gobierna la historia. Dios gobierna tu historia en particular. ¿Te has puesto a pensar en eso? Las cosas no sucedieron porque sí. Con la persona con la que te casaste, los hijos que tienes, el trabajo que tienes, todo está gobernado absolutamente por el Señor. Él tiene sus ojos abiertos y te está mirando todos los días de tu peregrinaje rumbo a la ciudad celestial. El Señor entonces, de principio a fin, del cielo a la tierra, de lo animado a lo inanimado, de los individuos a las naciones, de las horas a las edades, de la cizaña al trigo, del nacimiento a la muerte, de la catástrofe a la calma, todo está dentro de la presencia soberana y de la participación soberana del Padre Celestial. Y en su sabiduría, poder, justicia y amor, Dios se apresura para desarrollar sus propios propósitos eternos para su gloria y para nuestro bien. La providencia de Dios en la historia está muy bien relatada en un evento que le sucedió a un misionero llamado John Paton. Paton él fue misionero en las Islas Nuevas Hébridas y él estaba allí en la casa de la misión junto a su mujer cuando los aborígenes rodearon la casa con la intención de matarlos. Y Paton y su mujer lo único que hicieron fue orar. Oraron toda la noche. Y al amanecer vieron que todos estos aborígenes comenzaron lentamente a retirarse de alrededor de la casa. Tiempo después, resultó que el jefe de la tribu, por la gracia del Señor, llegó a los pies de Cristo. Y Paton se acordó de lo que había sucedido y le preguntó, ¿por qué ustedes no nos atacaron? ¿Por qué ustedes no nos mataron? Y el indígena le dijo, ¿quiénes eran todas esas personas que estaban alrededor de la casa? Y Paton dijo, solo estaba en la casa mi mujer y yo, no había nadie más. Y el indígena dijo que había cientos de hombres grandes con vestimentas brillantes, con espadas desenvainadas en sus manos, que rodeaban la casa. Fue entonces cuando Paton no entendió. El Señor envió a sus ángeles a proteger a sus hijos. El Señor envía a sus ángeles a proteger a sus hijos. ¿Te das cuenta lo que eso significa? Dios protege, Dios guía, Dios bendice. El énfasis está aquí en la vigilancia del Señor. Nunca, jamás se dormirá. ¿Cuántas historias de guardias nosotros conocemos que se quedaron dormidos? ¿Cuántas veces tal vez tú intentaste vigilar, velar y te quedaste dormido?
El Señor jamás duerme. Siempre cuida a su pueblo. Siempre está cuidando a su pueblo. El Señor no necesita descansar, el Señor no necesita comer, el Señor no necesita dormir. Él siempre está allí para ayudar. Él es el pastor de su pueblo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. Él protege, guía y bendice a sus ovejas. Por lo tanto, independientemente de los acontecimientos de tu vida, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea que el agua arrasó tu hogar, recuerda, el Señor estaba despierto, está despierto, permanecerá despierto y guardará a sus hijos. Qué gran Dios tenemos, qué Dios más maravilloso tenemos. Pero no solamente vemos aquí al Dios de la creación, al Dios de la providencia, también aquí vemos al Dios del individuo. Hay un elemento interesante que a veces pasa desapercibido en este salmo. Me refiero a este elemento personal. Hay una cosa, o mejor dicho, una cosa es saber que Dios ejerce su providencia sobre toda la creación, y otra cosa es saber que Él cuida de mí de manera especial. Y el salmista presenta este aspecto al utilizar expresiones dirigidas hacia sí mismo. Él reflexiona sobre las promesas de Dios mientras se habla a su propia alma. Por eso vemos que Él dice, no permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. El Señor es tu protector. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida personal. El fundamento de esta confianza radica, ¿verdad?, en que el salmista está plenamente consciente de que Dios es el protector de cada creyente en particular. Somos tan especiales para Él. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Pero somos especiales para Él. Somos tan especiales que Él envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir por nosotros. Somos tan especiales para Él que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Somos tan especiales de que Él nos llevará hasta la gloria sin permitir que nos perdamos. Somos tan especiales para Él que estaremos para siempre con Él. Ahora, de esta hermosa verdad podemos extraer ciertas implicaciones importantes. En primer lugar, la providencia nos libera de la amargura del corazón. La providencia nos libera de la amargura del corazón. ¿Se acuerdan la historia de José? Odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, lejos de su hogar. Y finalmente, cuando se produce el gran reencuentro, los hermanos ya estaban medio preocupados porque ven que Jacob se va a morir. Dijeron, ahora se va a vengar José. Y van y hablan con él, diciéndole, el papá mandó a decir antes de morir que no toma en cuenta lo que pasó antes. Pero José muy claramente dice, ustedes intentaron el mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Él no guardó amargura en su corazón. Él no guardó resentimiento en su corazón por todo lo que había experimentado, por los años de separación de su familia, por los años de esclavitud. Nosotros nos amargamos generalmente porque dudamos de la bondad de Dios y no vemos su mano invisible sobre nosotros. Creemos que Él no está involucrado en nuestra vida y por eso nos enojamos. Y de hecho tratamos mal
a otras personas. Tratamos de desquitarnos con aquellas personas que nos causaron daño. ¿Por qué? Porque nos vemos la mano de Dios sobre todas las cosas. Pero si realmente crees que Dios está obrando en tu vida, puedes tranquilizarte y dejar que Dios haga lo que Él quiere. Pero además, la providencia nos da una perspectiva nueva sobre nuestras tragedias. La providencia nos da una perspectiva nueva sobre nuestras tragedias. Dios está involucrado con nosotros, incluso en nuestros peores momentos, los más difíciles, los más oscuros. Piensen en Noemí y Ruth. Perdieron a sus maridos. En el caso de Noemí, perdió a sus hijos. Y fue tal su amargura que cuando ella vuelve a Israel, ella dice: no me llamen más Noemí, llámeme Mara, que significa amarga. Muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué a mí? Es decir, ¿por qué a mí? Y nos preguntamos: ¿por qué mi cónyuge se tuvo que enfermar? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba siendo abusado sexualmente? Bueno, muchas veces ese tipo de preguntas va a quedar sin respuesta en esta vida. ¿Quieres un ejemplo? Lee el libro de Job. Job nunca supo en su vida por qué le pasó lo que le pasó. Nosotros sabemos, porque estamos desde este otro lado de la historia, que podemos leer el prefacio del libro. Todo este drama cósmico, Satanás insultando a Dios. Pero Job jamás supo, nunca supo, en su vida. Ahora que está en la gloria, probablemente ya sabe todo, pero en su vida no supo. La mayoría de las veces simplemente podemos preguntarnos por qué suceden las cosas y vamos a quedarnos allí. Yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a decirle a una mamá que perdió un hijo: tu hijo murió por causa de esto, de esto, de esto. O decirle a alguien: esto te ocurrió por esto, por esto, por esto. Pero en este punto es donde la providencia de Dios es tan crucial. Porque no nos dice todo lo que nos gustaría saber sobre los misterios de la vida, pero nos asegura algo muy importante: Dios está allí y se preocupa de nosotros. Eso es lo más importante. Él está allí, Él me ama, Él se preocupa por mí, Él jamás me abandonará, no importa lo que pase. De alguna manera Él está involucrado en todo esto, incluso en mis momentos más oscuros. Él está allí. Entonces, debido a la providencia, podemos seguir creyendo que Dios está presente, aun cuando no tengamos todas las respuestas. Pero también la providencia nos da valor para seguir adelante en los tiempos difíciles. Como Dios está allí, como sabemos que Él se preocupa de nosotros, incluso cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, no responde a todas las preguntas. No hace que nuestros problemas desaparezcan así. No nos da un camino fácil, pero sí nos dice algo precioso: que hay un propósito
para los eventos aparentemente aleatorios de la vida y que Dios está diseñando algo hermoso a partir de lo que ahora parece ser solo caos. La vida es dura, sí, no podemos engañarnos respecto de eso, pero Dios es bueno. Y ambas declaraciones son ciertas en todo tiempo. Nunca te olvides de eso. Dios es bueno, siempre. Tenemos entonces el Dios de la creación, el Dios de la historia, el Dios del individuo y por último, el Dios eterno. Fíjense cómo termina el salmista en el verso 8. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿No es maravilloso cómo termina presentando a Dios? Lo termina presentando como el guardián eterno, como el protector eterno. En medio de un mundo pecaminoso, en medio de un mundo peligroso, el Señor es capaz de evitar que nosotros caigamos. Y Dios te protegerá en medio de todas las variadas experiencias de la vida. Él va a proteger tu salida y tu entrada. Y finalmente Él te va a traer a la gloria. Y como peregrinos, obviamente nos alegramos de que el guardián de Israel y guardián nuestro siga siendo el Dios vivo y verdadero. Porque Él continúa cumpliendo ese papel con su pueblo. Ahora, aquí hay un cambio muy importante. Y es el cambio del uso que hace el autor del participio para el imperfecto. Perdón el tecnicismo, pero es necesario. El imperfecto en hebreo se traduce, como deben saber algunos de ustedes, si no tienen que estudiar un poco más, como futuro. Por lo tanto, aquí el salmista ha llegado a la conclusión, a la convicción de que este guardián hoy será guardián por siempre. Por siempre, porque Él es el Dios eterno. Y esta conclusión es tan reconfortante para el creyente, porque jamás estaremos ausentes del cuidado amoroso del Señor. Nunca. Y el cuidado del Señor se extiende a todas las adversidades. Él es el soberano sobre todos los asuntos de la vida. Entonces, independientemente por dónde vaya el peregrino, ya sea que llegue finalmente a Jerusalén, que emprenda el retorno a casa, que emprenda otro largo viaje, el Señor velará, guardará, protegerá a sus hijos siempre. Déjenme concluir con dos aplicaciones. En primer lugar, esta preciosa doctrina de la providencia nos libera de dejarnos llevar por la opinión pública. Pocas cosas tienen la tendencia de llevar a los cristianos al error que la opinión pública. Porque la gente en general juzga alguna causa por lo que escucha de los demás. Prenden sus celulares, van a las redes sociales, ven algunas declaraciones y emiten un juicio. La opinión pública. Nosotros sabemos que muchas veces las opiniones que se dan en las redes sociales, en periódicos, lo que sea, se propagan como una infección. Y no todas las veces esas opiniones obedecen a una investigación exhaustiva basada en evidencia. Por lo tanto, un conocimiento exacto de la providencia, tal como se revela en las Escrituras, nos libera de este peligro. Yo no confío en lo que dicen los hombres.
Yo confío en lo que dice el Señor en su palabra, porque su palabra es verdadera. Y por último, un conocimiento adecuado de esta bella doctrina de la providencia nos proporciona consuelo en medio de tantas cosas que pueden angustiar el alma de un creyente. Cuanto más un verdadero creyente reflexiona sobre el carácter de los tiempos en los que vive, más se entristece su corazón. ¿No es verdad? Echa el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas? Oh, este país parece que se está yendo a pique. Y todos se angustian, todos se entristecen. Parece que todo está bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, de Satanás. Pero la gran verdad del gobierno providencial de Dios proporciona consuelo y seguridad, apoyo sólido para nuestra vida. Porque ahí aprendemos que Dios jamás ha abdicado del trono. Él reina. Él reina. E incluso aquella oposición que se levanta contra el Señor un día va a ser destruida completamente. Será eliminada completamente. Por lo tanto, recuerda las palabras del salmista en el Salmo 91. Que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Que ese consuelo, querido creyente, te acompañe todos los días de tu peregrinaje, hasta aquel día glorioso, cuando las puertas de la Nueva Jerusalén se abran y esas calles de oro resplandecientes sean vistas por tus ojos y escuches la voz de Jesús diciéndote: bienvenido, bienvenido, este es tu hogar para siempre. Padre eterno, gracias te damos porque podemos confiar en lo que tú nos has dicho en tu palabra, sabiendo, Señor,